Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7, pequeña ventaja sobre la número 4. Tercera se desempeña la número 1. Cuarto viene accionando la competidora número 2, que gana terreno rápidamente por dentro. En la quinta ubicación la número 6. Cruzan el disco por primera vez con la número 7 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña el 4. Cuarto viene accionando por dentro la competidora 1, pareada con la número 6. En la sexta ubicación se desempeña la competidora número 9, más atrás el 8, luego el 3 cierra marcha el 5. Las competidoras ingresan en la recta opuesta sin variantes con la número 7 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña en la número 4. Cuarta mejorando por dentro lo hace la número 1. En la quinta ubicación expectante se desempeña el 6. Más atrás viene ganando terreno al fondo el participante número 9 ha parado con el número 8, más atrás el número 5, cierra la marcha la competidora número 3. Las participantes descontaron los primeros 800 metros de la prueba en 50 segundos 36 centésimas. La número 7 logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 2, que va en su búsqueda. Tercera mejorando, lo viene haciendo por dentro la número 1, apareada con la participante número 4 en la quinta ubicación. Gana terreno rápidamente, se coloca en la tercera colocación. Ahora la número 6 viene ganando terreno al fondo la competidora número 9, más atrás el 3, y las competidoras de nuestra tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros finales, la número 7 intenta la disparada. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2, gana terreno por fuera la número 6. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. Va a haber lucha delantera la número 7. Recibe ahora la cuerpo de ventaja sobre la número 6, que va en su búsqueda. Viene ganando terreno al fondo la participante número 1. Descuenta ya los últimos 150 metros finales, la número 7. Firme la delantera. Cuerpo de ventaja sobre la número 6. Tercera se desempeña el 1. Últimos 50 metros finales. La competidora número 7 de punta a punta logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 1. Tercero 3. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 7, Marigood. Segunda la número 1, Biestin. Tercera la número 6, Crimson Feline. Cuarta la número 3, Royal Alexandra. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 41 segundos, 26 centésimas. Ganada por un cuerpo de la segunda a la tercera, una cabeza. Los dividendos, el Sport a ganador de la número 7, vacante, la llave simple. 7, 1 con un solo acierto. 800.000 guaraníes. El duplo 3-7 ha quedado vacante. La primera triple le acertaron 3 boletos, su valor 212.900 guaraníes. El segundo pase de la apuesta Pi 4 le acertaron 4 boletos, valor de enganche 1.875.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 2 millones de guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador en esta cuarta carrera. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. No será la partida el número 1, Urastar.
Están en la pista principal los competidores del premio especial Día de los Héroes. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones, guaraníes, el pozo garantizado 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones. Guaraníes, el pozo garantizado 3 minutos. Y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones. Guaraníes, el pozo garantizado 1 minuto. Y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. La triple C que arranca en esta cuarta carrera. 3 millones de guaraníes. Pozo garantizado. Se cierran las ventanillas. Largaron el premio especial Día de los Héroes. Sale a enseñar en camino participante número 5, Farao da Serra. Toma pequeña ventaja número 2, Eagle Beautiful. Tercero se desempeña número 3, Poder de Viriguía. Para allá con el número 4, King Furia. Descontado los primeros metros de la prueba. Asume el comando del lote número 5, Farao da Serra. Tira a cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Eagle Beautiful. Tercero se desempeña número 3, Poder de Virigüí. Cuarto expectante por fuera lo hace el participante número 4, King Furia. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. El número 5, Farao da Serra. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Poder de Virigüí. Tercero se desempeña el número 2, Eagle Beautiful. Cuarto viene accionando, mejorando por el lado de la pista, número 4, King Furia. Los competidores están en mitad de codo. Se acortan las diferencias. El número 5, Farao da Serra. Pequeña ventaja ahora sobre el número 3, Poder de Virigüí. Tercero se desempeña por fuera el número 4, King Furia. Cuarto cerrando la marcha por dentro el número 2, Eagle Beautiful. Y los competidores del premio especial Día de los Héroes están en la recta final. El número 5, Farao da Serra, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Poder de Virigüí. Tercero se desempeña por dentro el número 2, Eagle Beautiful. Descuente ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha delantera el número 5, Farao da Serra. Pequeña ventaja sobre el número 4, King Furia, que mejora por fuera. Tercero se desempeña el número 3, Poder de Virigüí. Descuente ya los últimos 200 metros finales. Va a haber lucha delantera el 5, Farao da Serra. Abierto, gana terreno rápidamente el número 4, King Furia. Descuente ya los últimos 100 metros finales. Por fuera el número 4, King Furia. Por dentro el número 5, Farao da Serra. Pocos metros para el disco. Por fuera el 4, King Furia. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4, King Furio. Segundo el 5, Faroda Serra. Tercero el 2, Eagle Beautiful. Cuarto y de Birigui. Tiempo empleado por el ganador. 1 minuto 23 segundos 61 centésimas. Ganada por 3 cuerpos y medio. El segundo, el tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 4, 16.300 guaraníes. Yavireita 4.5, 79.000 guaraníes. La trifecta 4.5.2, 20.300 guaraníes. El duplo 7.4 ha quedado vacante. La primera triple la han acertado 95 boletos. Su valor 39.500 guaraníes. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 319.400 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 acertó un solo boleto, valor del enganche 7.500.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Comienzan a salir a la pista principal los competidores de la quinta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.800.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.800.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera arranca la triple de 10.000 el costo, 1.800.000 el pozo garantizado. 1 minuto de cierre las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al competidor número 2. Hard Horse, pequeña ventaja sobre el 5, Mentit. Tercero se desempeña el número 4, Mr. K. Cuarto viene adicionando el 6, Virrey. En la quinta ubicación se desempeña el número 3, Fly and Tail. Cierra marcha el 1, Rey. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros con el número 2, Hard Horse, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Mr. K. Tercero se desempeña el número 5, Mentit. Cuarto viene adicionando el número 6, Virrey. En la quinta ubicación expectante el 3, Fly and Tail. Cierra marcha el 1, Rey. Los competidores están en mitad de codo, asumen el comando el lote número 6 Virrey, le toma ahora cuerpo y medio de ventaja el número 5 Mentit, tercero se desempeña el 2 Hard Horse, cuarto viene accionando el 4 Mr. K. En la quinta ubicación, gana terreno por fuera el 1 Rey, más atrás el 3 Fly and Tail. Los competidores de la quinta carrera están en la recta final. El número 6 Virrey intenta la disparada, corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5 Mentit. Tercero se desempeña el número 4 Mr. K. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 6 Virrey, pequeña ventaja ahora sobre el número 3 Fly and Tail, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 4 Mr. K. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Asume el comando el lote número 3 Fly and Tail, pequeña ventaja sobre el número 4 Mr. K, que insiste por dentro. Últimos 50 metros finales. Va a haber lucha delantera por dentro, 4 por fuera, 3, pocos metros para el disco. El número 3 Fly and Tail logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 4 Mr. K y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 3, Fly and Tile. Segundo el 4, Mr. Cat. Tercero el 6, Virrey. Cuarto el 1, Rey. Quinto el 5, Mentit. Sexto el 2, Hard Horse. Tiempo empleado por el ganador, vamos a dar en instantes. Ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, medio cuerpo. Los dividendos es por a ganador del 3, 5.200 guaraníes. La llave directa 3-4, 85.600 guaraníes. La trifecta 3-4-6, 133.300 guaraníes. El duplo 4-3 con 8 aciertos, 139.100 guaraníes. La primera triple acertaron 42 boletos, valor de enganche 53.600 guaraníes. La segunda triple acertaron 36 boletos, valor de enganche 104.200 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 734.600 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con un solo acierto, abona la suma de 7.875.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Informamos al público, hay un error en el sistema informático. El monto a abonar del PIC 4 es de 6 millones de guaraníes, el pozo garantizado. Reiteramos, el pozo a abonar del PIC 4 que culminaba con un solo acierto es de 6 millones de guaraníes. El tiempo empleado por el ganador es de 1 minuto 17 segundos 96 centésimas.
Le informamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo. 17 millones de guaraníes del pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la sexta carrera, donde arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quienes en vida fueran socios vitalicios de la institución. El señor Ángel Aníbal Núñez Ortiz y el ingeniero Manuel González Llamas. Solicitamos al público presente guardar 1 minuto de silencio en sus distinguidas memorias. Muchas gracias. Le informamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al número 1. Valente Duque, pequeña ventaja sobre el 5. Soy Republicano, que rápidamente asume comando del lote. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista. Número 7. Patrimonio. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera por fuera. Número 7. Patrimonio toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 5. Soy Republicano. Tercero se desempeña el número 4. Emperador. Cuarto viene accionando el 8. Jubileo en la quinta ubicación. El número 6. Muñeco. Los competidores están en mitad de codo con el número 7. Patrimonio enseñando el camino. 4 cuerpos de ventaja sobre el 5. Soy Republicano. Tercero se desempeña el número 4. Emperador. Cuarto mejorando lo hace el número 8. Jubileo en la quinta ubicación. El número 6, Muñeco, y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 7, Patrimonio, intenta la disparada. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Soy Republicano. Tercero se desempeña el participante número 8, Jubileo In. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 7, Patrimonio. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Soy Republicano. Tercero se desempeña el participante número 4, Emperador. Gana terreno al fondo por fuera el número 2, Rocky Road. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Asume comando el lote por dentro el número 5, Soy Republicano. Le toma cuerpo y medio de ventaja número 7, Patrimonio, abierto en larga, atropellada al 2, Rocky Road. Últimos 50 metros finales por dentro del número 5, Soy Republicano. Logra girar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2 en la tercera ubicación, el 8, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 5, Soy Republicano, segundo el 2, Rocky Road, tercero el 8, Jubileo Inc., cuarto el 4, Emperador, quinto el 6, Muñeco, sexto el 5. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos 47 centésimos, ganada por 4 cuerpos, el segundo, el tercero, 2 cuerpos. Dividendos, Espora ganador del número 5, 66.500 guaraníes. La llavireta 5-2, 300.000 guaraníes. La trifecta 5-2, 8, 800.000 guaraníes. El duplo 3-5 con 3 aciertos, 400.000 guaraníes. La primera triple acertaron 48 boletos, 442.700 guaraníes. La segunda triple acertaron 3 boletos, valor de enganche 750.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 4 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 12 inscriptos, 1600 metros la distancia, pista de césped. Favorito se muestra momentáneamente el 6, Barbadola, seguida por la competidora número 12, Reces. Y tercer jugada se encuentra la número 1, Elite Appeal. Restan 14 minutos nada más para que finalicen las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, que tiene un valor de 20.000 guaraníes y cuenta con un pozo garantizado en 4.500.000 guaraníes. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 4.500.000 pozo garantizado, 3 minutos. Se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Comienzan a colocarse los competidores en el hipódromo de Gulfstream Park. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Resta colocarse el favorito, el 12. Todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4. Toma pequeña ventaja la número 5. La tercera ubicación por dentro el 3. Cuarto viene accionando el 1. En la quinta ubicación se desempeña el 11. Más atrás viene accionando el 12. Apareado con la número 10. Más atrás el 12. Las competidoras recorren el primer codo sin variantes con la número 4 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación se viene desempeñando la participante número 3. En la cuarta colocación abierta gana terreno la número 11. Quinta se desempeña la participante número 1. Más atrás se desempeña la competidora número 2. Descontaron los primeros 400 metros en 23 segundos 46 centésimas la número 4. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación se desempeña 6 cuerpos la participante número 3. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 11. En la quinta ubicación se desempeña el 1. Sexta viene accionando, gana un terreno por el otro de la pista la participante número 9. Las competidoras descontaron los primeros 800 metros de la prueba en 47 segundos 32 centésimas. La número 4, cuerpo de ventaja sobre la número 5. Tercera se desempeña la competidora número 11. Cuarta mejorando, lo hace rápidamente por el lado interior de la pista el 3. Apareada con la número 1, más abierta la hace el 9. Las competidoras están en mitad del último codo. Se acortan las diferencias entre la número 4 y la número 5. Gana terreno rápidamente del fondo por dentro el 1, más atrás el 11. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. 4 pequeña ventaja sobre el número 5 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera expectante viene accionando el 1. Descuente ya los últimos 250 metros finales. Continúa la lucha delantera por dentro el 4. A su costado tiró el 5. Gana terreno al fondo el 1. Más abierto lo hace el 6. Descuente ya los últimos 50 metros finales. Sigue la lucha delantera por dentro el 4. Por fuera el 5. Pocos metros para el disco. En una misma línea. 4 y 5 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 4, Katia Lake. Segunda la número 5, Whiscarita. Tercera la número 1, Elite Apple. Cuarta la número 6, Barbadola. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 35 segundos 57 centésimas. Ganada por ventaja mínima. De la segunda, la tercera, cuerpo y medio. Dividendos, ganador vacante, llave simple, 4-5, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo, 5-4 con un solo acierto, 1.043.000 guaraníes. La segunda triple la han acertado 6 boletos, su valor 3.541.000 guaraníes. La triple que finalizaba ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Le recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones guaraníes el pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones guaraníes el pozo garantizado, la trifecta valor de 3.000 guaraníes y 1.600.000 el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se colocó el número 9 Mercader. Lo propio hará el 10 Mr. Melon. Y va quedando todo en condiciones. Todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñarle el camino. Número 1, Galiliano. Le toma medio cuerpo de ventaja. Número 5, Coronero, que rápidamente le presenta lucha al puntero y asume el comando del lote. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el 10, Mr. Melon. Tercero se desempeña el 9, Mercader. Cuarto viene haciendo el 7, Hit Valley. Los competidores están en mitad de codo. Hay lucha en la delantera por fuera. Número 10, Mr. Melon. Por dentro, número 5. Oro Negro, tercero, número 9, Mercader, ganándolo rápidamente del fondo, número 6, Poderoso. Los competidores están en los últimos 600 metros, el 10, Mr. Melo, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Poderoso, tercero se desempeñan 5, Oro Negro, y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros finales, el número 10, Mr. Melo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Oro Negro, tercero se desempeña el participante, el número 9, Mercader. Descuente ya los últimos 300 metros finales, el número 10, Oro Negro, pequeña ventaja sobre el número 5, Oro Negro, tercera ubicación, se desempeña el número 9, Mercader. Descuenta ya los últimos 200 metros finales, el número 10, Mr. Melon. Logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Oro Negro, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el participante, el número 7, Hit Valley. Descuenta ya los últimos 50 metros finales, va a haber lucha delantera. Por dentro 5, por fuera el 10. Pocos metros para el disco, por fuera el número 10, Mr. Melon. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 10, Mr. Melon. Segundo el 5, Oro Negro. Tercero el 1, Galiliano. Cuarto el 7, Hit Valley. Quinto el 9, Mercader. Sexto el 2, Severus. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 65 centésimos. Ganada por medio cuerpo. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por a ganador del 10. 21.000 guaraníes. Llave directa 10.5, 64.500 guaraníes. La trifecta 10.5.1, 320.000 guaraníes. La apuesta duplo 4-10 con 11 aciertos, 506.500 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 8.500.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera.